Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana, encarado desde el Ministerio del Interior, con Diego Sanjurjo. Buen día, Diego, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, queriendo saber de ti, queriendo saber de los avances que se puedan haber obtenido en lo que tiene que ver con este Programa Integral de Seguridad Ciudadana, que es bueno recordarle a los oyentes, es una propuesta del gobierno en consulta con referentes básicamente de las diferentes colectividades políticas y gente entendida, como forma de ir marcando pautas que vayan más allá de los gobiernos de turno para tratar de revertir los problemas de inseguridad en nuestro país. Contanos cómo se está trabajando, por favor. Bien, sí, tal cual. El contexto es ese mismo que usted decía, ¿no? Una política que busca complementar la represión tradicional del delito hecha por parte de la policía con una pata preventiva, ¿no? Que es ese valor añadido que tienen las políticas de seguridad modernas en los países desarrollados y que en Uruguay hemos hecho muy poco al respecto. Entonces, bueno, tuvimos este proceso de 6 meses de conversación con los partidos, con académicos, con organizaciones de la sociedad civil, y al final propusimos un documento de 16 medidas. Lamentablemente la oposición, el Frente Amplio, no lo quiso acompañar, tampoco acompañó las medidas que ellos mismos propusieron, pero bueno, nosotros nos parece que hay que llevarlas a cabo igual, y nos parece que también es así a veces en Uruguay como se hacen las políticas de Estado, ¿no? No es que tienen el apoyo de todos originalmente, sino que los gobiernos, los sucesivos gobiernos, aquello que funciona lo mantienen. Entonces, bueno, desde hace ya un mes que estamos empezando a implementar una a una estas medidas. Ayer, por decir algo, tuvimos una reunión con la UDELAR, con el rector de la Universidad de la República, porque uno de los puntos que queremos llevar adelante es lo que tiene que ver con la creación de un plan integral de salud mental, sobre todo para los funcionarios policiales, ¿no? Sabemos que es un tema crítico, no solo en Uruguay, en general las policías, por las dinámicas de trabajo, por aquello en lo que se encuentran en el terreno, suelen tener niveles o tasas de depresión y de problemas de salud mental bastante altos, ¿no? Y en nuestro país eso se ve con una tasa de suicidios bastante más alta de la que tiene la población en general, que ya de por sí es muy alta, ¿no? Entonces ayer tuvimos una primera reunión con la Universidad de la República porque queremos comenzar este trabajo teniendo un primer diagnóstico, un diagnóstico multidisciplinario en el cual la UDELAR conforme a un equipo de expertos que vayan más allá de la salud mental y haga un diagnóstico certero sobre la situación, ¿no? Porque algo de lo que viene sucediendo es que durante años nos estamos a veces como peleando entre diferentes actores, los psicólogos, los sindicatos, los propios policías, las autoridades, sobre qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y nos gustaría empezar a tener un terreno común sobre el cual empezar a discutir, ¿no? Algo sobre lo cual no solamente nosotros, sino subsiguientes gobiernos puedan continuar la labor, ¿no? Y creo que eso habla mucho de cómo es este proceso. Queremos justamente parar con la polarización que hay en materia de seguridad y empezar a trabajar de forma conjunta, de forma en contacto cercano con la academia, de tal manera que, bueno, cambien los gobiernos, cambien las autoridades, mantengamos un mismo rumbo. Pero cambiando la forma también de encarar justamente todo lo vinculado a la seguridad. ¿Qué otras cosas incluye este programa para ilustrar a los oyentes, por ejemplo? Bueno, un punto que habrán escuchado seguramente es lo que es el programa focalizado de prevención de homicidios, que es un programa que ha tenido mucho éxito en otros países del mundo, que funciona a través de líderes comunitarios, que tiene que ver con complementar la labor que hace la policía en los barrios más complicados de nuestras ciudades con un trabajo más social, más comunitario, que lo que busca justamente es esos conflictos que a veces son puras nimiedades y que se terminan convirtiendo en violencia, evitar que sucedan. Esos son programas que han tenido mucho éxito. Bueno, la semana pasada cerramos el contrato con una ONG internacional que se llama Cure Violence, que trabaja en más de 100 barrios del mundo en este momento y
que ahora esperamos que en 2 semanas, 3 semanas, venga por fin a Uruguay a hacer un estudio de prefactibilidad, donde lo que va a hacer es ver cómo adaptar la metodología que ya han implementado en países como Honduras, como El Salvador, en Estados Unidos, en Colombia, ver cómo poder implementarlo a nuestra idiosincrasia, a nuestra delincuencia, y complementar la labor que hace la policía en el terreno con esa interrupción de la violencia, como lo llaman ellos. ¿No? Nosotros tenemos mucha fe en esto porque es un programa que ha tenido mucho éxito en otros países, incluso a veces a corto o mediano plazo, y que queremos poner en marcha cuanto antes, ¿no? Otra medida importante que tuvimos también la semana pasada, ya la última reunión, es con el INE, porque ustedes saben que un problema que tenemos también en Uruguay es que siempre estamos discutiendo por los datos, no por las estadísticas. Sea el gobierno que sea, siempre tiene la oposición diciendo que supuestamente las estadísticas no son fiables. Nuestras estadísticas son fiables, realmente lo son. El tema es que lamentablemente por razones que a nosotros se nos escapan, bueno, la legitimidad quizá que tiene el observatorio del Ministerio del Interior no tiene la legitimidad que haga que, bueno, que todos estemos de acuerdo en que lo que dice es certero, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos hacer es traer al INE también en esta discusión, ¿no? De que sea el Instituto Nacional de Estadística al que se le abran las puertas del Ministerio y que también dé una mano en, bueno, no solamente en desarrollar las estadísticas, sino también en publicarlas, ¿no? Y que eso nos termine dando una mayor seguridad a todos de, bueno, de qué estamos hablando realmente cuando decimos que el delito sube o el delito baja. Porque nosotros podemos estar muy orgullosos de las cifras que tenemos y de las reducciones que hemos logrado en términos de rapiñas, de abigeatos, de hurtos, pero si tenemos del otro lado a la oposición diciendo que no es verdad, y sus militantes que también lo creen, entonces sirve de poco, ¿no? Y la verdad que tenemos que tener una cierta, un consenso acá, al menos en lo básico, ¿no? En que las cifras son reales, en que las reducciones son viables y son certeras, porque si no, construir algo en conjunto es muy complicado. También era parte del plan la posibilidad de contratar algo así, que de repente puedo puntualmente equivocarme en la expresión, pero contratar a ex reclusos para que de alguna forma pudiesen tratar de acercarse a quienes hoy delinquen para cambiar su forma de proceder en el futuro. Bueno, esto es como le digo, es el plan de prevención de homicidios, sí, que hemos cerrado la semana pasada y que llama mucho la atención la palabra ex reclusos, ¿no? La gente se confunde un poco con eso. En realidad lo importante no es eso, sino más bien que sean líderes comunitarios, o sea, que sean personas que tienen una llegada especial a los jóvenes de estos barrios y que a través de esa cercanía y a través de un trabajo de mediación, de trabajo social, logren sacar a estos jóvenes de la violencia, ¿no? Y esto, a veces, cuando esas personas han pasado ya por la cárcel, ¿no? O han tenido algún involucramiento en el delito, eso les da una llegada diferente, ¿no? Por eso a veces se habla de exreclusos. Pero lo importante no es que sean exreclusos, lo importante es que tengan esa llegada, que tengan esa vocación. Eso es lo que ha mostrado en otros países que tienen un éxito enorme, ¿no? Nosotros, a veces cuando uno cuenta esto en Uruguay, la gente piensa que uno está loco en lo que está planteando, ¿no? Pero realmente, cuando uno estudia desde el Ministerio del Interior las dinámicas de violencia que tenemos, nos damos cuenta que a veces son nimiedades que por dinámicas de retaliación, por dinámicas de venganza, un homicidio termina siendo 5 o 6. O sea, un homicidio que se comete porque una persona le debe a otra 50 pesos a veces. O sea, literalmente, la semana pasada tuvimos un homicidio que era por eso, 50, 100 pesos que tenía una deuda. Bueno, ese homicidio termina dando lugar a 5 o 6 más, porque los amigos de la víctima vengan al homicidio, luego viene el otro y le da vuelta la casa a la familia, hay un tiroteo, hay otro homicidio. Y si uno logra interrumpir ese primer homicidio, o el segundo o el tercero, a veces uno evita muchos homicidios más, ¿no? Y esos son vidas salvadas, son gente que sacamos de la violencia. Es decir, necesitamos un actor que puede meterse en esos barrios, que puede hablar con estas personas y que puede lidiar con conflictos que hoy por hoy la policía no tiene llegada a los mismos, ¿no? Porque la policía, lamentablemente hay barrios donde no se confía en ella, donde la gente no denuncia, donde no testifica, y así es muy difícil trabajar, ¿verdad? Entonces, bueno, este gobierno ha tenido, como dije antes, no mucho éxito con el abigeato, que lo hemos bajado casi un 50%,
Las rapiñas lo hemos bajado casi un 25%, pero lo que son los homicidios, y específicamente los homicidios por ajustes de cuentas, nos están costando muchísimo. Y nos cuestan muchísimo porque la policía tiene poco para hacer, ¿no? En un conflicto, en una dinámica barrial donde la gente no denuncia, donde nadie quiere hablar, y la policía difícilmente puede prevenir un homicidio. ¿Y ya se está ¿no? Y es aplicando aquí donde esto? este programa... No, esto firmamos el contrato la semana pasada. Ajá. Y la idea es que ellos vengan a hacer este estudio de prefactibilidad ahora a fin de agosto. Es decir, que ahora a fin de agosto, principio de septiembre, ustedes van a tener las noticias sobre esta ONG internacional que va a venir a Uruguay a estudiar cómo son las dinámicas locales y a ver cómo adaptar la metodología a nuestra idiosincrasia. Diego, hace unos días con nuestros colegas del Espectador en una entrevista titulaban "Para combatir la inseguridad es clave desbaratar los mercados ilegales", hecho el título en base a tus propias palabras, ¿no? Y que el control de las armas profundiza las estrategias para el desarme civil. No parece una tarea fácil, ¿no? No es fácil, ¿no? Es decir, tenemos que... Es importante eso que usted dice, porque, digamos, a veces pensamos en el narcotráfico como si fuera una especie de fuerza invasora o algo así, ¿no? Y en realidad lo que hace el narcotráfico es suplir una demanda. O sea, es un mercado ilegal. Acá hay uruguayos, miles de uruguayos que consumen drogas, algunos que consumen drogas de manera bastante problemática, y hay personas, otros uruguayos o extranjeros, que lo que hacen es suplir esa demanda, ¿no? Y vienen a Uruguay, traen drogas, pero traen drogas porque alguien los llama, justamente, ¿no? Entonces, combatir al narcotráfico es muy difícil si esa demanda está ahí y es muy alta, ¿no? Ese es el problema que tenemos en Uruguay. No es que por decirle algo, ¿no? En Noruega no hay narcotráfico. No, también hay narcotráfico. El problema es que la demanda es mucho menor. El problema es que el narcotráfico se enfrenta a una sociedad que no le da cabida, ¿no? Por así decirlo. Y en Uruguay, lamentablemente, no. En Uruguay tenemos decenas de miles de jóvenes que no solamente consumen drogas, sino que además también están dispuestos a trabajar en una boca, ¿no? Están dispuestos a, por diversas razones, ¿no? A dejarse llevar por el narcotráfico y a formar parte de esa delincuencia que está cobrando tantas vidas, que está costando tanto daño, ¿no? Entonces, si nosotros solamente reaccionamos al delito, como hemos hecho tradicionalmente, no vamos a lograr vencer al narcotráfico. Tenemos que hacer lo mismo que hacen los países desarrollados, que es que tienen un enfoque dual, previenen el delito y lo reprimen también. No, tenemos que hacer ambas. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Si no trabajamos el lavado de activos, si no trabajamos aquellas razones por las cuales los jóvenes se suman a las bandas criminales, se suman a las bocas, se suman al narcotráfico, y vamos a estar siempre corriendo atrás, ¿no? Entonces, entender el narcotráfico como parte de un mercado ilegal es clave. Es absolutamente fundamental y bueno, es un enfoque que este gobierno está tomando y que esperemos que continúe. Bien, pero toda la información apunta a que ahí está habiendo un giro acá y que Uruguay se está transformando en ese sentido en lo que tiene que ver con el narcotráfico en un lugar operacionalmente mucho más importante que un simple país chico que alguna gente consume. Mire, hay distintas formas de verlo. Es decir, nosotros realmente no tenemos indicadores que nos muestren que la situación ha empeorado en Uruguay. ¿No? Es decir, tenemos... A ver, yo creo, esta es mi opinión personal, me parece que hay ciertos, a veces periodistas y sobre todo la oposición, que intentan como instalar un relato de que las cosas han empeorado. La realidad es la que le dije antes, o sea, todos nuestros números indican que todos los delitos han bajado, todos, incluyendo los homicidios. El problema, como le dije antes, es que los homicidios han bajado poco, pero seguimos estando muy lejos y mucho mejor de lo que estábamos en 2018 y 2019. Diego, pero pero perdón porque me puedo haber expresado mal. Acá acá lo que yo me refiero que da la impresión que la estrategia de quienes manejan el mercado de las drogas están haciendo foco en Uruguay como un centro más importante en lo que tiene que ver con la distribución e inclusive con el envío, porque o se descubren más casos o hay una mayor cantidad de hechos delictivos que tienen que ver con el contrabando, por ejemplo, que se descubre y que se difunde en nuestro país y un poco asustan las cifras de cantidad de miles
de envíos de drogas desde Uruguay, por ejemplo, a través de barcos, en los contenedores, a destinos como Europa, un ejemplo, que antes eran como hechos excepcionales y ahora poco menos que todas las semanas se descubre un embarco diferente. Entonces uno se pregunta, ¿esos embarques antes existían y nadie se daba cuenta? ¿O ahora hay más cantidad de embarques de ese tipo y que por lo tanto también el contralor lleva a que se pueda saber un poco más, porque se van descubriendo en la salida del país hacia el destino que sea, y antes no lo sabíamos? Y bueno, es que ¿Cómo es eso? esa duda es real. Es decir, en la medida en que nosotros empezamos a controlar ciertos aspectos, empezamos a atrapar a ciertos delincuentes, ¿no? O empezamos a atrapar ciertos cargamentos, pero en realidad no sabemos si es que antes no pasaban igual, solo que nadie los encontraba. No, ¿verdad? y que de repente no existía también y que antes de repente no existía la tecnología que existe ahora en el tema del escaneo y demás, ¿no? Un problema increíble que tenemos en Uruguay es que no tenemos ningún escáner que funcione en el puerto. No, pero no lo tenemos hace años, no es que no lo tenemos ahora. Hace muchos años que no lo tenemos. De hecho, cuando llega este gobierno, lo primero que hace el ministro Larrañaga es empezar un llamado internacional para comprar escáneres de última generación. Sí. No, claro, lamentablemente están lento las compras estatales y todos los llamados internacionales, que han pasado 3 años y recién ahora a fin de año vamos a tener algunos escáneres que van a hacer seguramente que nuestro puerto sea de los mejores. Pero claro, durante años no lo tuvimos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto sabemos si la situación ha empeorado o no? No lo sabemos realmente, ¿verdad? Bien. Algo que no haya preguntado puntualmente sobre los aspectos de este trabajo y que te resulte interesante contarle a los oyentes. Bueno, otra de las medidas muy ambiciosas que queremos llevar adelante es toda la creación de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario, ¿no? Es decir, yo creo que ya cuando asumimos, la conclusión a la que llegamos es que el sistema penitenciario no da para más. O sea, esa es la realidad. No, simplemente está en un estado, los distintos gobiernos uruguayos han dejado que caiga en un estado de crisis y de urgencia que no da para más, ¿verdad? Entonces realmente o tenemos una política de Estado en la materia, o no va a ser posible que las personas se rehabiliten, y si no se rehabilitan no podemos bajar el delito. Entonces, acá era un aspecto que realmente queríamos contar con todo el respaldo político, no lo logramos, pero me parece que vamos a intentarlo de vuelta, porque es un problema que realmente amerita que todos los partidos sean responsables y se sienten en la mesa y lo apoyen. Pero en todo caso, ahora en las próximas semanas ya vamos a dar comienzo a este trabajo. Es decir, va a ser un trabajo de 1 año, donde una experta en la materia, con un equipo de expertos, van a estar haciendo primero un diagnóstico y luego toda una estrategia nacional que dure varias décadas, ¿no? Porque es un problema realmente tan acuciante, tan grave, tan profundo, que requiere que varios gobiernos, no 1, no 2, no 3, sino capaz que 4 o 5 gobiernos se pongan de acuerdo en cuál tiene que ser el camino. Entonces ese trabajo va a empezar ahora en las próximas semanas, y seguramente en 1 año tengamos un libro blanco de, bueno, por dónde tiene que ir el Uruguay para empezar a tener un sistema penitenciario como el que queremos tener, ¿no? Y es un proceso que es importante. De hecho, ningún país de América Latina, donde todas las cárceles son realmente muy, muy penosas, en situación muy crítica, ninguno lo ha logrado, ¿no? Ninguno ha tenido una estrategia que vaya más allá de un gobierno. Y creo que están dadas las condiciones para que en Uruguay lo logremos, y que a lo mejor en 10 o 15 años podamos estar orgullosos de nuestro sistema penitenciario. Volviendo al principio, cuando decías que el Frente Amplio se retiró de esta comisión, ¿eso quiere decir que, o mejor dicho, no aprobó el programa para ser ejecutado? ¿Eso significa que el representante del Frente Amplio también dejó de participar de las reuniones que este programa esté generando? No, fue una situación ¿Cómo es la realmente... convivencia? Porque también
me pongo en el lugar de Leal, voy en representación del Frente Amplio, hago propuestas en la comisión las toma, las incluye, y después el Frente Amplio no acepta las propuestas que yo llevé de parte del Frente Amplio. Entonces, visto de afuera, por lo menos es una situación media rara, ¿no? Sí, no, es rarísimo. ¿Leal sigue integrando el equipo Leal, de trabajo? No, porque como le digo, hace un mes terminó, ¿no? Terminó hace un mes. O sea, hace un mes entregamos el documento final. Y ustedes no siguen. No, bien. Yo no entendía. Pensé que entregaban el trabajo, pero que seguía la comisión funcionando. Por eso era mi consulta. No, o sea, trabajamos durante 6 meses. Gustavo Leal trabajó durante 6 meses. De hecho, de las 16 medidas que están incluidas en el documento final, hay 7 que propuso Gustavo Leal y el Frente Amplio, pero él desde el principio nos dio a entender que quizá el Frente Amplio no apoyaba nada, ni siquiera sus propias medidas. Entonces, bueno, era una posibilidad. A todos nos pareció, sí, la verdad, difícil de entender, complejo, y bueno, lamentablemente la actitud de la oposición al final fue esa, fue muy mezquina, de decir no apoyo nada, ni siquiera las que propusimos nosotros, ¿no? Y de hecho, hoy escuchaba una entrevista que le hicieron a Mario Vergara, ¿no? Que se acaba de lanzar como precandidato, y él decía que le parecía que había sido un error, que el Frente Amplio debió haber apoyado por lo menos algunas. No, bueno, lamentablemente no lo hizo, esa es la realidad. Pero bueno, yo a la gente joven, por lo menos que nos escucha, que a veces me da miedo que descrea de la democracia, ¿no? Y de los partidos, decirle que no fue en vano. O sea, fue un proceso muy rico, donde salieron medidas realmente importantes y muy detalladas, muy buenas, muy profundas, y nosotros las vamos a llevar a cabo igual, también las del Frente Amplio. Y el próximo gobierno, sea el palo que sea, tendrá que ver si las continúa o no. Yo creo que en Uruguay, generalmente las políticas de Estado, como le dije al principio, son así, lamentablemente. No son un acuerdo en el momento, sino que los gobiernos subsiguientes continúan aquello que funciona bien. Y estas medidas son importantes, creo que van a funcionar bien, y creo que a mediano y largo plazo van a tener un impacto muy importante en la delincuencia y en la inseguridad. Gracias por esta charla, muy amable, Diego. A ustedes, muchas gracias y un saludo a la audiencia. Buena jornada. La conversación era con Diego Sanjurjo, el coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana de nuestro país. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.